Hola, ¿qué tal estás? Bueno, uno de los aprendizajes que me llevo, que me traigo del Camino de Santiago, que si no lo has hecho, te aconsejo que lo hagas, para mí debería de ser obligatorio para todo el mundo, es el concepto del ritmo, ¿vale? El concepto del ritmo, como podéis ver, esto es un metrónomo, se utiliza en música para medir la velocidad de las canciones, que puede ser más normalita, puede ser más lenta o puede ser también más rápida. Entonces, ¿por qué me ha venido a la cabeza esto? ¿Por qué quiero explicaros esto? ¿Por qué creo que es importante esto? Veréis, la vida, cada uno lo verá de una manera, pero para mí la vida es como una montaña rusa. La vida no es así. La vida son picos. Muchas veces estás arriba, muchas veces estás abajo. Eso no es ni malo, ni bueno, ni mejor, ni peor, simplemente es lo que es. Entonces, claro, aquí es donde entra el estado de salud. Teóricamente el estado de salud es el estado de bienestar o equilibrio, tanto físico como mental, como emocional, social. ¿Qué es lo que pasa? Que para tener ese estado de equilibrio tienes que tener un buen estado de adaptación. Es decir, tienes que saber adaptarte. Es decir, el cuerpo tiene que saber adaptarse a estas situaciones que va sufriendo a lo largo de la vida. Y claro, todos nos adaptamos, pero cada uno tiene su propio ritmo. Y esto es muy importante que lo tengas presente. Cada uno tiene su propio ritmo y tiene que respetarlo, tiene que respetarse. Entonces, aquí os pongo que para mí la salud, ¿de acuerdo? La salud es igual a adaptación, ¿de acuerdo? Es muy importante el tema de que el cuerpo, para encontrar ese estado de salud, necesita adaptarse y cuando tienes la temperatura muy elevada, tiene un sistema para sudar, que es para soltar y para enfriar el cuerpo, y muchas veces al contrario. Ese tiriteo es para entrar en calor, para activar el sistema simpático. Y luego tenemos el tema de lo que os comentaba del ritmo. Cada uno tiene su propio ritmo. Y es que ahí en el camino ves que hay personas que van más rápido, hay personas que van menos rápido, pero realmente todos acabamos llegando al mismo sitio. Y entonces esto es lo importante y lo bonito, que cada uno respete su propio ritmo. Les voy a explicar en un triángulo un poco las conclusiones que he llegado yo, ¿de acuerdo? Y es que para que haya un buen ritmo, el ritmo es el que es, pero de alguna manera es muy importante que haya pues, tres conceptos que para mí son claves y me gustaría compartirlos contigo. Uno es la autoobservación, es decir, para saber el ritmo que te viene bien a ti, tienes que saber autoobservarse, saber observarte, porque si no eres consciente de tu sentir, de cómo estás, de cómo te encuentras, de si te va bien o no te va bien, de alguna manera no sabes dónde poner límites y muchas veces te quieres adaptar o nos adaptamos al ritmo de otra persona, con lo cual no estamos actuando a nuestro ritmo y a la larga, a corto o medio plazo quizás uno puede aguantar, pero ya a medio o largo plazo uno ya no puede seguir ese ritmo. Es un ritmo diferente, no es ni mejor ni peor, es un ritmo diferente, con lo cual te lleva a no sentirte bien. Y al no sentirte bien te lleva a una posible lesión o a una posible pérdida de salud. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los conceptos claros para el ritmo es la autoobservación. El segundo es tener claros los objetivos o metas. Es decir, ¿para qué hago yo algo? Tengo un objetivo, si quiero perder, por ejemplo, un objetivo puede ser perder peso, pero un objetivo más medible puede ser perder 5 kilos, ¿vale? Que es algo que se puede alcanzar con relativa facilidad. Pero claro, todo eso depende también de la autoexigencia que tengas.
Si dices, quiero perder 5 kilos, pero en un día, pues entonces, como que no. Pero si quieres perder, por ejemplo, 5 kilos en cuestión de 6 meses o de un año, es algo que se puede hacer. Pero recuerda que tiene que ser a tu ritmo, porque alguien te puede decir, pues mira, pues a mí me ha funcionado bien esto, pero a lo mejor a ti no te funciona. Eso no quiere decir que no lo pruebes, pero que lo pruebes, pero que al mismo tiempo te autoobserves para ver dónde están tus límites. Porque sin autoobservación no hay límites, y si no hay límites, te pasas o te quedas muy corto. Entonces es importantísimo que te autoobserves y que te pongas metas, porque también al ponerte metas, de alguna manera ya estás condicionando la mente a alcanzar esos objetivos. Entonces te aconsejo que te autoobserves y te aconsejo que te crees o te hagas pequeñas metas, pequeños objetivos. Durante ese transcurso, ¿vale?, es importante que tengamos foco en el ahora. ¿Ves aquí la sonrisa? Que disfrutes del camino, que disfrutes de ese pasito a pasito hasta llegar a la meta. Es decir, lo importante realmente no es la meta. Al final todos vamos a llegar. Es que logremos disfrutar ese tránsito que realmente es lo único que existe, ese momento presente, que es el ahora, que es el disfrutar de cada pasito con la persona que tienes a tu lado, con ese sol o ese tiempo maravilloso, compartiendo situaciones con amigos o contigo mismo.